Jesucristo es el Hijo de Dios. Es eternamente Hijo en el principio. Por eso dice, en el principio era el Verbo. Ahora, al declarar Juan esto, está declarando y refutando a todas esas personas que dicen que el que viene de María no es Dios. El Hijo tiene principio. ¿Cómo que el Hijo tiene principio? El Hijo de Dios no tiene principio. Es eternamente Hijo y siendo monógenes, según el Códice Vaticano B y según la traducción de la Biblia Peshitta al lenguaje siriaco, declara en Juan 1:18, monógenes Dios, unigénito Dios. Ese unigénito, eternamente unigénito, único de su clase, Hijo único de su clase, fue manifestado. Y ese verbo dice claramente en Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan judío, y vimos su gloria, gloria como del Hijo único de su clase, de el Padre, lleno de gracia y de verdad. Amado hermano y amigo, esta Biblia o esta afirmación nos hace ver de que Jesucristo no es de la tierra, es el Hijo único de su clase del Padre. Por eso es eternamente monógenes Theos. Gloria a Dios. Después de que el judío Juan declara de que Jesús es eterno, y siendo eterno fue hecho carne y vivió con nosotros por un tiempo, luego de terminar, Él regresó a su estado y es eternamente Hijo. Por eso dice Jesús mismo, después de resucitar, en Apocalipsis 2:18, el Hijo de Dios dice, amén. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo resucitado. Amén. Amados, el judío Juan desbarata ahora con esta afirmación de que Jesús es igual que el Padre, es eterno, y siendo eterno vino a la tierra, fue hecho carne. Amén. No fue procreado. El Hijo no fue procreado. El Hijo se vació, como dice Colosenses y Filipenses, de su eternidad y se mostró bajo la biología de la reproducción humana para mostrarse al mundo como nosotros. El segundo párrafo dice, en una defensa clara y explícita, y el verbo era con Dios. En otras palabras, según el contexto, la palabra con viene del griego prostonteo, amén. Y la palabra pros del griego que se traduce con, indica lado a lado, frente a frente, estar al lado, amén. La misma letra español con no indica otra cosa sino una compañía, alguien, junto con alguien. Entonces dice la Biblia, y el verbo era con Dios. Ahora, la palabra Dios se entiende de acuerdo al contexto en que presenta la Biblia. En este caso, vemos claramente de que Jesucristo estaba en compañía con alguien divino. Con alguien divino. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no era solo. Y Juan está ratificando aquí lo que Jesús dice en Juan 8:16. Yo no soy solo. Para que ustedes puedan corroborar el texto, Juan 8:16. Y si yo juzgo, dice la Biblia, usted tiene que creer lo que dice la Biblia. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y Él. Él es un artículo que indica a un sujeto. Yo y Él que me envió. ¿Quién era el que lo había enviado? A Jesucristo.
El Padre. El Padre lo envió. No se autoenvió. Alguien lo envió. Entonces, Juan 1:1 nos está demostrando la eternidad del Hijo Eterno y la comunión de Jesús con alguien divino en la eternidad. Es una información muy clara y explícita. Y al final dice, y el verbo era Dios. Aquí viene la confusión de muchas personas. Eso es una mala comprensión lectora. En el párrafo medio, cuando dice y el verbo era con Dios, está distinguiendo a Jesús, al verbo, que estaba con alguien divino en la eternidad. ¿Me entiende? Después de distinguir a Jesús, su eternidad, y que estaba con alguien eterno en la eternidad, va a declarar su divinidad de Logos. Su divinidad. Y el verbo era Theos, era divino. Entonces, en el tiempo de Juan ya existía gente que decía que el Hijo no es Dios. Ahora tenemos el arrianismo, el unitarismo, amén, que dice que el Hijo no puede ser Dios. Destruyen toda esa gramática para decir no puede haber otro Dios. O sea, piensan que Jesús es otro Dios. El texto nos informa claramente de que Jesús es el monógenes, hijo único de su clase del Padre. Y es de la misma naturaleza del Padre. No es otro Dios. Y siendo el hijo único de su clase, es divino, tiene divinidad. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esta mala interpretación de muchos es el problema de mucha gente. De esta mala interpretación surge el patripacianismo, para decir que Jesús es el mismo Padre, porque deducen e infieren cuando el texto dice y el verbo era Dios, porque no están entendiendo el texto y han deducido y lo han inferido para decir que Jesús era el mismo Padre. De eso surge el patripaciano modalista, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos, son máscaras. Hace poco estaba conversando con un señor de Argentina que me decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son títulos. Entonces yo digo, oiga señor, ¿usted está bien de la cabeza? ¿Cómo un título puede hablar a otro título diciendo, este es mi Hijo amado? Un título es un rótulo, un cuadro que se le pega en la pared. Pero cuando hablamos del Padre, vemos que la Biblia nos informa de que Padre no es un título. Lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. La presencia del Dios Padre. Amén. La presencia de Dios Padre. Eso indica que el Padre tiene un conocimiento anticipado. Y un título no puede tener un conocimiento anticipado. Entonces es una ignorancia, una herejía decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son títulos. Luego dice que ese verbo es divino también. No como otro Dios, sino de la misma esencia, porque es el monógenes, único hijo de su clase. Ese es el Señor Jesucristo. Igual en ontología al Padre. El Hijo, siendo distinto al Padre, es todopoderoso, es eternamente Hijo, lleva la ontología del Padre. Bendito sea el Señor. Luego dice, verso 2, este era en el principio con Dios. ¿Quién este? En otra traducción dice, Él era en el principio con Dios. He visto muchas personas que dicen que Logos en la eternidad no era como una persona, sino como un plan, como un pensamiento. Eso es una falacia, un engaño del diablo, una herejía, una apostasía. Porque si el verbo, si el Logos
era una simple voz del Padre en la eternidad, ¿cómo es que puede ser divino? Porque dice, y el verbo era Dios. Una simple voz no puede ser Dios. Amén. Entonces, esa afirmación de que el Logos no era eterno, sino que era una simple voz del Padre, que luego se materializa, esa es una inferencia. Porque un Logos no puede estar en compañía con alguien. Bendito sea el Señor. La información es tan clara y precisa del apóstol judío, Juan el apóstol, de que Jesús no es como ustedes lo que piensan. Jesús no es creado, como dice el arrianismo o los testigos de Jehová. Después de toda esta afirmación, en el versículo 2 va a ratificar como creador a ese Logos. Qué tremendo, qué tremendo. Esto sería una tremenda refutación contra estas personas que dicen que Jesús es el Miguel Ángel. Jesús es una criatura. Una criatura no puede crear. Vemos claramente aquí al Logos. Amén. Y recuerda que el Logos no es el Padre, tampoco es el Espíritu Santo. El Logos es Jesucristo, que Juan le da ese nombre a su Maestro, a su Mesías, al Hijo de Dios. Logos, verbo. ¿Y dónde dice que verbo es un nombre? Apocalipsis 19, 13. Corroboramos con la Biblia para que usted no diga que estoy engañando. 19, 13. Dice de esta manera: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Quién viene en la segunda venida? ¿Quién viene? Es nuestro Señor Jesucristo, a quien Juan le dice el verbo de vida. Y esto corrobora con Primera de Juan, capítulo 1, versos 2 y 3. Corroboramos con la Biblia, para que usted no diga que yo estoy enseñando mal. Dice la Biblia, Primera de Juan 1, 1, 2 y 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan el apóstol siendo judío, lo que hemos contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué dice en Apocalipsis 19, 13? ¿Qué dice? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué le parece, amado hermano y amigo? Juan le pone este nombre a su maestro para defender su eternidad de Jesús, su comunión de Jesús y su divinidad de Jesús. Y ratifica diciendo que Jesús es alguien. Él era en el principio con Dios. Estaba con alguien divino en la eternidad. Después de declarar eso, ratifica como alguien igual que el Padre. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El Logos. ¿Quién era el Logos? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién era Jesucristo, el Hijo de Dios? El monógenes Dios. El Hijo único de su clase y a la vez divino. ¿Cómo le ve, amigo arriano, testigo de Jehová, unicitario, que tú no quieres honrar al Hijo? Hay unicitarios que dicen al Hijo no se le puede honrar. El Hijo no es Dios. Lo que viene de María no es Dios. No es divino. Si no es divino, el Hijo que viene de María, ¿cómo es posible que los sabios que vinieron de Oriente y cuando encontraron al Hijo, se postraron y adoraron? Amén. Bendito sea el Señor. Qué triste de las personas, teniendo la Biblia, negar a su maestro y desobedeciendo el mandato del rey David cuando dijo en Salmos 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje. Si tú no honras en esta tierra a Jesucristo, al Hijo de Dios, vas a llorar sangre y será demasiado tarde. Bendito sea el Señor.
todas las cosas por el Logos, por el Verbo, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pablo dice que el Padre Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo y para su Hijo. El patriarca Job declara y dice: el Espíritu de Dios me hizo, declarando al Espíritu Santo también como alguien igual que el Padre en esencia, que es divino. Amén. Y luego Job dice: y el soplo, o sea, el verbo de Dios me dio vida. Y vemos claramente que Juan dice que el verbo de vida, amén, el que se manifestó a este mundo, es el monógenes Theos, que se le llama el verbo de vida. Santo es el Señor, hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. De esta manera declara a Jesús que no es cualquier ser humano, sino es el monógenes Theos, igual que su Padre, que tampoco no es solo el Señor Jesucristo, y a la vez es igual que el Padre en ontología, porque es declarado participio en la creación. Gloria a Dios. Con esta afirmación clara y explícita, yo creo que nadie puede estar cuestionando a lo que dice la Biblia. Nadie puede estar cuestionando. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios lo bendiga. Esto es Conozca la Verdad. Hasta otro día. Amén.